conflicto en Oriente Medio permeando el mundo entero. ¿Qué va a pasar? ¿Hay una solución a esto? Mira, yo no pretendo. No hay una solución. Te dije la advertencia. Yo tampoco, yo soy profesor de geopolítica, fui profesor de geopolítica por 12 años en la Escuela de Estado Mayor, soy además un gran lector, he estado en dos naciones, las dos naciones. Mira, yo soy diplomático, enganchado a diplomático, de una forma muy circunstancial. Yo nunca aspiré a ser diplomático. Okay. Es más, hay una contraposición entre el soldado y el diplomático. Si tú te lees a Montgomery, te vas a dar cuenta, el mariscal Erwin Montgomery, que él dice, ¿verdad?, que un general tiene que tener conocimiento de diplomacia. Pero en términos generales, ¿verdad?, y ahí viene tu pregunta, en términos generales, la guerra es el destino inevitable cuando fracasa la diplomacia. Wow. Ahora, para ganar la guerra y librar la guerra hay que tener diplomacia. Claro. ¿Verdad? Ya hay personas que saben conjugarlo muy bien. Entonces, fíjate, el gran problema es que hay conflictos geopolíticos que parecen no tener solución. Porque la geopolítica, no me dejaste terminar eso, no cambia. Ni siquiera los cambios tecnológicos cambian la geopolítica, porque es igual que la frontera dominico-haitiana. Tiene una serie de pasos naturales que nosotros los militares llamamos avenida de aproximación, donde se producen sistemáticamente las mismas acciones y por donde transcurre el contrabando y por donde transcurre el narcotráfico, la trata de blancas, el tráfico de armas, por ahí. ¿Por qué? ¿Por magia? ¿Por religión? No, es la geografía. Exacto. Y como dice un gran pensador geopolítico, la historia no es más que la geografía en movimiento. Entonces, persisten. Te voy a poner un ejemplo más interesante. En Francia están las Ardenas y la línea Maginot, ¿verdad? Ahí tenemos más de 1000 años peleando sistemáticamente. Y el gran enemigo siempre ha sido Alemania contra Francia. Francia y Alemania, persistentemente, ¿verdad? Y la nación imperialista que es Inglaterra, metida en defensa de Francia, en defensa de sus intereses. Bueno, ¿tú no crees que eso es un caso evidente del fracaso de la diplomacia y el fracaso de la guerra también? No ha funcionado. No, es que no se corrigen porque son problemas geopolíticos. ¿Cómo te concilia esos intereses? No se pueden conciliar. Entonces, hasta ahora, ¿no? La Unión Europea es un artilugio importantísimo. ¿Cuál es el rol ahí? Que ha funcionado. De la ONU. Que ha funcionado. Espérate, la ONU es nueva también. Sí, pero es la que está tratando de mediar. Es una figura que nace después de la Primera Guerra. No, que eso no tiene que ver con eso. Pero no le van a hacer caso a nadie. Oye, pero si se cree el Estado Libre de Palestina, por fin. No, pero ven acá, yo creo que es justo que se cree. Okay. Ahora, tú lo que no puedes hacer es crear el Estado justo de Palestina en perjuicio de la realidad social, política, económica, histórica de Israel. Pero supuestamente no se está pidiendo tanto terreno, cada vez es menos terreno lo que se está pidiendo. Interesante. Bueno, pero esto viene es que Israel ha cedido, la gente no comprende, Israel ha cedido. Okay. Ha cedido, mira, cosa difícil de ceder, porque ha cedido territorio fruto de sus victorias militares. Yo tengo un nombre aquí, que es el barrio de Sheikh Jarrah, ¿no? Sí. El asunto empezó ahí, ¿no? Supuestamente 6 familias. Claro, pero que esos son la realidad, vamos a llamarle en el lenguaje militar, esa es la realidad táctica. Okay. ¿Verdad? La realidad táctica. Ese es el barrio. Pero como esos barrios hay muchos. Los famosos muros que tiene Israel ahí, esos son motivos de persistentes conflictos y choques y matanzas y genocidios, actos terroristas. Están ahí. Eso es parte de la realidad geográfica. Por eso te digo que es un problema fundamentalmente geopolítico. ¿Qué crees que va a pasar? Desde tu punto de vista. ¿Qué va a pasar? Yo creo que estábamos al punto, que es lo lamentable, muy lamentable, de un entendimiento, ¿verdad? ¿Cómo afectará lo que se había logrado? Lo que se había logrado. ¿Cómo afectará eso? Porque ven acá. ¿Quién había logrado? Que se habían logrado los dos pueblos. Los árabes, y estoy hablando de Arabia Saudita, Emiratos Árabes,
una serie de países árabes que estaban en vía de una solución, pero una en vía diplomática, comercial y todo bien. ¿A quién afectaba eso? A los iraníes. ¿Verdad? Okay. Pero los iraníes atacaban muy frecuentemente a posiciones de Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes, y amenaza constante. Es una paz en suspenso. Y se había logrado eso ya. El mundo pudo exhalar y respirar tranquilo. Pero resulta que ahora, esto lo que vuelve es a meterle calor a eso. Ojalá, y es una aspiración humanista, yo no soy muy optimista con esa, pero deseo realmente un entendimiento y que la paz por fin se pose en una región que está llena de conflicto, de lágrimas, de sangre, de hambre, de falta de desarrollo. Por fin se pose. ¿Por qué no soy optimista? Porque estábamos muy cerca de eso. Y te voy a decir, no estamos inventando nada. El pueblo que llevaba la égida de la guerra, y tú lo dijiste ahorita, era Egipto, enemigo en el tiempo de Nasser y en tiempo de Arafat. Digo, de Yasser Arafat, no, de Anwar el Sadat, en esa época. ¿Verdad? Y ahí se produjeron entonces dos guerras. La guerra de los 6 días, donde David demostró que era realmente un pueblo increíble y que le quitó casi todo el Sinaí a los egipcios del mundo. Y se unieron todos los pueblos árabes, que no es el caso ahora, para respaldar a Egipto y al presidente Nasser, que era la verdadera figura con liderazgo en la región, de toda la región. Sin embargo, Israel la derrotó en 6 días. ¿Verdad? Después vino la guerra del Yom Kippur, que fue una especie de retaliación, ¿verdad? Sorprendieron al pueblo de Israel en su día más sagrado. Pero tú sabes lo que pasó, que entonces Israel se repuso, contraatacó rápidamente, ¿verdad? Y venció a los árabes de nuevo. En la primera, todo el apoyo de los árabes era de la Unión Soviética. Y el apoyo logístico con sus reglas de los Estados Unidos por parte de Israel. Es más, militarmente, esto no tiene que ver nada, ¿verdad? Militarmente. Es la primera ocasión que se enfrentó la tecnología militar rusa, soviética, con la tecnología militar norteamericana y francesa. ¿Tú sabes lo que pasó? Que por interpuestas personas ganó la tecnología norteamericana y occidental contra los soviéticos. Ahí fue que se enfrentaron, nunca se habían enfrentado directamente hasta ahí. En la de Yom Kippur, óyeme, es como cuando a ti te dan una trompa que tú no la estás esperando, ¿verdad? En el oído, por no decir por lo que se dice, ¿verdad? Y entonces, tú te recopieras y te levantas. ¿Y entonces qué pasó? El Estado de Israel recuperó las alturas del Golán. Óyeme, terminó de ocupar Jerusalén, ¿verdad? En la guerra del Yom Kippur. Ahora, por eso yo te digo que hay que apostar con esta situación peligrosa de las armas nucleares, porque el club nuclear ha aumentado. Ya no son los Estados Unidos la Unión Soviética. La India tiene armas nucleares. Pakistán tiene armas nucleares. Y es una pena ver cómo las grandes Óyeme, potencias... Corea del Norte tiene armas nucleares. Increíble. Yo lo que te digo es que ahora es más difícil el control. Israel tiene armas nucleares. Irán quiere armas nucleares. Dicen ellos que están al punto de lograrlo. Bueno, ya los judíos dijeron que ellos no van a permitir eso. Bueno, es que realmente no deberíamos ninguno tener armas nucleares. Entonces, yo lo que te digo es así. Entonces, desde el punto de vista, y por eso a mí, que tengo el vicio de la palabra y soy vehemente, tengo que decirte una cosa. Para mí siempre ha sido. Eso no quiere decir que yo esté tomando partido de ninguna parte. Que hay que decir que Israel ha sido una amiga tradicional del pueblo dominicano y nosotros hemos ayudado mucho a Israel. No, el voto dominicano fue un voto esencial para el reconocimiento en la ONU, de la que tú hablaste ahorita, del Estado de Israel, ¿verdad? Nosotros tuvimos refugiados en Israel
cuando el asunto, escúchame la vaina, de la cosa del holocausto, nosotros tuvimos. Entonces yo te digo a ti una impresión para cerrar el tema. Sí. ¿Ya estamos listos? Sí. Yo te digo a ti que como soldado, para mí siempre, ha sido alucinante, ¿verdad? Por esa mezcla rara que yo tengo de militar, literato, historiador y poeta. Siempre ha sido alucinante. Y te confieso que la primera vez que yo vi un avión de alta tecnología, supersónico, volando sobre el desierto, wow, a mí se me pararon los pelos. ¿Tú sabes por qué? Porque tenía en las alas la estrella de David. Y pensar que hace 4.000 años, ya no en aviones, sino en camello y a pie. Entonces, esa estrella de David guiaba a los soldados del reino de Israel en sus diferentes luchas. Entonces, eso es alucinante. Cuando tú ves un tanque de esos Abrams, de última tecnología, en el desierto, ¿verdad? Cruzando las sórdidas planicies del desierto con la estrella de David. Eso, alucinante para un soldado, para cualquier soldado de cualquier nación. Eso es alucinante. Lo que no quiere decir que tú admires los genocidios, los ataques, los contraataques. ¿Entiendes? Claro. Ya yo tengo sé seguro que hay un amigo que me va a llamar. Mira, quiere decir que tú estás con los genocidas. No, yo te estoy haciendo desde el punto de vista emocional. Y esa licencia me la tomo en un programa al que yo asisto con muchas ganas y en el que me siento bien porque puedo expresarme a la Sánchez. No, y aparte, sacar el corazón, eso es importante. Y eso no es necesariamente, yo no lo veo como tomar partido, sino como identificarte quizás con la trascendencia del chiquito, de aquel que ha crecido a base de formarse, de pelear contra los David. En este caso, el David grande, yo creo que es el odio. Pero no te vayas yo por ahí, creo que es la guerra. Quítale algo. Porque ya Israel no es tan chiquito. Sí, pero es un pueblo, es un pueblo pequeño, un pueblo. Pero yo lo que te digo a ti es pero es a los árabes que le conviene estar bien. No, y además, mira, la paz entre Israel y Egipto ha sido persistente. Y entonces no ha sido así lamentablemente en Siria, ¿verdad? O el Líbano, por ejemplo, donde hubo conflictos, pero déjame decirte una cosa, yo no sé si tú tomas en cuenta algo. Uno de esos conflictos, oye qué interesante, los cristianos del Líbano era parte esencial del problema y del conflicto. Cuando Israel invadió al Líbano. A mí me gustó mucho algo que dijiste, que cuando todas las vías diplomáticas se agotan, la guerra es la única opción. Ahí yo creo que podemos cerrar el programa con eso. A veces la guerra no necesariamente es mala cuando defiende al inocente, al oprimido, o cuando está defendiendo una causa justa. Eso yo creo que es válido. Yo me voy más lejos y te lo dice un militar. Mira, la violencia siempre es execrable. Para mí, la única vez que se justifica el uso de la violencia, que es, yo ahorita repito, que es execrable, es en defensa de la libertad y la soberanía de los pueblos, ¿verdad? Y la República Dominicana es un ejemplo de eso. Mira, nosotros no le debemos nada a nadie, sino al valor, al heroísmo del pueblo dominicano. Y cada pueblo tiene... Y seguirá siendo así. Y seguirá siendo así. Así es. Bueno, aunque se hunda la isla, como dijo Juan Pablo Duarte, Nosotros no se va a hundir, seguiremos siendo dominicanos y seguiremos ayudando, incluso a nuestros vecinos, a que también tengan una nación próspera y buena en manos de Dios. Y pongamos en manos de Dios. Yo creo que el conflicto del Medio Oriente y seguiremos de cerca con este tema. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros una vez Gracias más. a ustedes. La verdad que la pasamos increíble. Qué pena que haya que cortar estos segmentos. Señores, nada, oren en sus casas por la paz. Eso nunca estará de más. Y recordar que todos venimos de una misma estirpe, todos somos hijos de Dios. Y realmente debemos comportarnos como eso. Les queremos mucho y nos vemos en una próxima entrega. Bye.